Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave, siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. La historia de hoy: la bestia de las sombras de la Amazonia. Hola visitantes espeluznantes. Sean muy bienvenidos al portal del pavor. Prepárense para cruzar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaga la luz, ponte los audífonos y ponte cómodo, porque hoy juntos vamos a explorar un nuevo capítulo de terror. ¿Estás listo para lo desconocido? Entonces dale like, suscríbete y deja tu comentario diciendo: a mí no me da miedo. Ahora empecemos. La noche parecía tragarse toda la ciudad entera. No era solo oscuridad, era como si una manta espesa y sofocante cubriera cada calle, cada ventana, cada alma que se atreviera a quedarse despierta. Las luces de los postes parpadeaban con un ritmo casi orgánico, como si respiraran, y después, una a una, se apagaban, dejando solo el sonido lejano del viento raspando contra los techos oxidados. Estás solo. Al menos, eso quieres creer. Pero, mientras el silencio se arrastra como un animal hambriento, sientes algo en tu piel, un escalofrío lento, como dedos helados subiendo por tu cuello. El reloj en la pared marca las 23:59. Siempre es a esa hora cuando las historias empiezan a tomar vida o muerte. Y la que vas a escuchar no es solo una historia. Es un relato que ha pasado de boca en boca, de generación en generación, hasta que algunos juran haber visto o escuchado a la bestia oscura. No es una criatura que se aparece en tus sueños, sino algo que cruza el umbral entre el sueño y la vigilia. Dicen que viene cuando alguien es invadido por un miedo tan profundo, tan arraigado, que hasta el aire alrededor parece pesar. Y cuando ella llega, ni rezo, ni puerta cerrada, ni cuchillo afilado logran detenerla. Hoy, esta historia no se cuenta como advertencia, sino como registro. Porque esta noche, no solo vas a escuchar, vas a sentir. Imagínate caminando por una calle desierta y te das cuenta de que tus propios pasos no son los únicos que resuenan. El sonido duplicado no está detrás de ti, está a tu lado, invisible, pero presente. El viento cambia, trayendo un olor metálico, como sangre caliente sobre la leña. Y en el momento que tu respiración comienza a acelerarse, entiendes que ya no tienes el control. Así empieza. No con gritos, sino con una presencia. No con luces parpadeando, sino con la certeza absoluta de que algo te está mirando, decidiendo si te deja ir o si esta será tu última caminata bajo la noche. Prepárate, no pestañees, porque cuando la bestia oscura decide aparecer, no avisa. Ella escoge. La inmensidad de la Amazonía es un espectáculo que mezcla belleza y peligro de una forma casi imposible de descifrar. El verde que se extiende hasta donde la vista alcanza no es solo un color, es una presencia viva, palpitante, que parece respirar al mismo ritmo que todo ser que camina por su vastedad. Cuando Sergio y Marcia se acercaron a la orilla de aquel río de aguas negras, lo primero que sintieron fue el aire, denso, húmedo y casi palpable, como si cargara el peso de siglos de secretos enterrados bajo las raíces de esos árboles gigantescos. El cielo, filtrado por el dosel apretado de las copas, dibujaba sombras que se movían lentamente, bailando en un ritmo primitivo y casi hipnótico. Cada paso sobre el suelo cubierto de hojas y ramas secas era apagado, como si la propia selva absorbiera el sonido, haciendo que los silencios fueran aún más opresivos. El crujir lejano de las ramas,
El canto casi inaudible de pájaros exóticos y el ocasional ruido de algún animal invisible se mezclaban en una sinfonía natural, bella y perturbadora a la vez, porque jamás sabes qué se esconde en las sombras entre esos sonidos. Las aguas negras del río reflejaban la luz con un brillo sombrío, mostrando manchas y ondas que parecían más que simples movimientos de la corriente. Es como si algo sumergido los observara, inmóvil, esperando. El olor de la selva era intenso, una mezcla de tierra mojada, hojas descompuestas y flores desconocidas que soltaban perfumes dulces, casi embriagadores, pero que también parecían llevar un silencioso aviso para quienes osan entrar demasiado. Al montar el campamento, Sergio y Marcia no pudieron evitar notar una extraña quietud que aparecía cuando caía la noche, diferente de la calma habitual. Era un silencio que no solo apagaba los sonidos, sino que parecía absorber la energía misma alrededor, como si la selva respirara lentamente solo para ver quién estaba ahí. Y en ese silencio, las sombras cobraban vida, moviéndose de forma antinatural, casi como si respondieran a un lenguaje ancestral. Ahí es donde la ciencia choca con lo inexplicable. La selva no es solo un ambiente, es un personaje activo, lleno de secretos y una sabiduría oscura que desafía cualquier intento humano de control. Lo que parecía ser un refugio para la investigación, pronto se convierte en un escenario donde el miedo, el misterio y la naturaleza salvaje se entrelazan, creando una experiencia que va mucho más allá de lo que Sergio y Marcia podrían imaginar. La tercera noche en la selva llegó silenciosa, pero con una tensión que parecía crecer minuto a minuto, como una sombra que se alarga sin que lo notes. Sergio se despertó de golpe, con el corazón latiendo a mil, despertado por un sonido que no encajaba con sus experiencias científicas. Un silbido agudo, extraño y prolongado, que atravesaba la oscuridad de la selva como un grito mudo. Era imposible saber de dónde venía. No soplaba el viento, y el aire parecía estático, pesado, como si toda la selva contuviera la respiración. El silbido se repetía 3 veces, siempre con la misma cadencia lenta, como un código secreto que solo la selva entendía. Con la linterna en la mano, Sergio salió de la tienda, la luz temblando al tratar de penetrar la oscuridad densa de la selva. Cada paso era lento y medido, esperando en cada momento encontrar algo o alguien escondido entre los árboles. Se acercó a la orilla del río y en el barro húmedo notó huellas que jamás había visto antes. Eran grandes, con garras afiladas y extrañamente largas, terminando de golpe en un punto donde parecía que el suelo ya no existía, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. El aire ahí se sentía frío, anormalmente frío para una selva amazónica tan húmeda. El olor metálico, como sangre fresca, le llenó la nariz, obligándolo a tragar saliva. El corazón seguía galopando, y la sensación de estar siendo observado le apretaba la garganta como si fueran dedos invisibles. Regresó al campamento, pero no encontró a Marcia. La preocupación creció rápido, y él la llamó por su nombre, el eco de su voz perdiéndose entre los árboles. Un movimiento rápido en el rabillo del ojo lo hizo congelarse. Una sombra alta e indistinta se alejaba, desapareciendo entre los troncos gigantes, como un espectro fugitivo. Cuando Marcia finalmente apareció, pálida y con los ojos abiertos como platos, confesó que había escuchado el mismo silbido y sentido esa presencia invisible a su alrededor. Desde ese momento, el miedo dejó de ser una teoría y se volvió realidad, corroyendo la confianza y abriendo espacio para una duda cruel. ¿Serían ellos solo cazadores o presas? El tiempo parecía ir más despacio, cada ruido amplificado, cada aliento convertido en grito silencioso. La selva, que antes era un gran laboratorio natural, ahora se mostraba como un territorio hostil, donde lo desconocido mandaba por completo. Y ese silbido, repetido 3 veces, se convirtió en la señal de advertencia, una premonición oscura de que lo que vivía ahí no estaba dispuesto a aceptar intrusos. Desde ese momento, Sergio y Marcia supieron que ya no estaban explorando la Amazonía, era la propia Amazonía que los estaba explorando a ellos.
A medida que avanzaban los días en la inmensidad húmeda de la Amazonía, algo cambió en la dinámica de la expedición. Lo que antes era una búsqueda curiosa de descubrimientos científicos fue tragado poco a poco por una sensación creciente de inquietud. Sergio y Marcia, antes confiados en sus equipos y métodos, comenzaron a notar que la selva no era solo un conjunto de árboles y ríos. Era un organismo vivo y latente que reaccionaba a cada movimiento suyo, como si los reconociera como intrusos. En las noches después del primer contacto, la oscuridad de la selva se volvió tan densa y tangible que parecía una pared imposible de cruzar. Las sombras se alargaban de modo antinatural, adoptando formas que desafiaban la lógica y la vista humana. Paso a paso, los científicos sentían una presencia invisible que los miraba, una sensación tan vívida que los pelos se les erizaban y el corazón se les aceleraba. El sonido de la selva, antes una sinfonía vital, se transformó en una orquesta de ruidos raros, murmullos inentendibles que venían de todos lados, pasos sigilosos sobre la hojarasca y un murmullo bajo, casi como un idioma olvidado por el tiempo. Era como si la selva intentara comunicarse, usando un código primitivo entre lo real y lo sobrenatural. Las historias de las comunidades ribereñas cobraban nueva relevancia. Lo que antes eran leyendas comenzaron a sonar serias, relatos de figuras altas, cubiertas de musgo y lodo, moviéndose silenciosas entre los árboles, y ojos brillando en la oscuridad como brasas al rojo vivo, resonaban a cada vez con más frecuencia. Los dos científicos empezaron a cuestionarse si esas leyendas no eran en verdad advertencias ancestrales, protecciones puestas para mantener a los curiosos alejados de secretos peligrosos. Marcia, siempre la más escéptica, sentía el peso de la ansiedad creciendo en su pecho. Cada movimiento, cada ruido a lo lejos, cada ráfaga de viento parecía traer una intención oculta. Había algo ahí, una entidad invisible y persistente que manipulaba sus sentidos y su percepción, doblando la realidad misma y generando ilusiones que los confundían aún más. La cordura de ambos fue puesta a prueba en una cruenta lucha entre lo racional y lo irracional. Los días se mezclaban con las noches, y los recuerdos se volvían alucinaciones, mientras la selva los rodeaba, cerrando un círculo de terror absoluto. Lo que comenzó como una expedición científica se volvió una pesadilla, donde la lógica ya no tenía ningún lugar. No estaban solo perdidos en la selva, estaban perdidos en una realidad que se desplegaba en capas, donde el miedo era una fuerza viva y capaz de moldear el destino de quien se atreviera a desafiar sus límites. La penumbra de la selva parecía cerrarse aún más sobre Sergio y Marcia, como si la propia naturaleza conspirara para aislarlos del mundo conocido. Esa noche, algo diferente ocurrió, algo que cortó la delgada línea que separaba lo explicable de lo inexplicable, la razón del desespero. Cuando la oscuridad se tragó el campamento, un susurro largo y cargado de una energía vieja, casi ancestral, rompió el silencio. Escucharon un zumbido bajo y vibrante, un pulso rítmico que se parecía más a un llamado que a cualquier sonido natural. Era una señal, pero no humana, ni animal. Era algo fuera del tiempo y el espacio, una invitación disfrazada para profundizar aún más en los misterios de la Amazonía. Marcia dudó al principio, pero la mezcla de curiosidad y miedo le brillaba en la mirada, tratando de descifrar el origen de tal llamado. El zumbido parecía intensificarse, vibrando a través del suelo y los troncos, resonando en sus mismas entrañas. Sergio intentó captar la señal con sus equipos, pero todo indicaba que aquello no era una frecuencia reconocible por la tecnología humana. Lo que fuera, era un fenómeno que desafiaba la ciencia y la lógica. Esa noche, los límites de la cordura empezaron a romperse. El campamento, antes refugio, se volvió prisión de sombras danzantes en movimientos caóticos. Los árboles parecían susurrar secretos, mientras ojos invisibles los observaban con una intensidad muy real. Una sensación total de vulnerabilidad los invadió. Estaban siendo vigilados, analizados por una presencia antigua y desapegada, como si fueran fichas en un juego cruel que no entendían. Cuando el zumbido cesó, cayó sobre la selva un silencio tan profundo
que hasta la respiración resultaba invasiva en ese vacío. Cerca de la tienda, en el suelo, había símbolos extraños dibujados con un material que brillaba apenas bajo la luz de la luna. Marcas que ninguno de los dos reconocía, pero que transmitían un peso ancestral, como mensajes de una civilización perdida que guardaba los secretos de la selva con ferocidad. La percepción de Sergio y Marcia, ya quebrada, no dudaba más de su existencia, solo si saldrían de ahí con la mente sana. La Amazonía no solo les mostraba un enigma científico, sino una advertencia brutal. Hay fronteras que nunca deben cruzarse. La oscuridad de la selva se cerraba sobre Sergio y Marcia como una trampa muda e ineludible. Cada sonido, antes conocido, se volvía amenaza disfrazada. El susurro de las hojas, el crujir lejano de las ramas, el suave toque del viento entre las copas. Todo parecía cobrar vida, como si la propia selva despertara para mostrar su lado más oscuro. No lo veían, pero sentían la presencia invisible acercándose, una entidad que parecía moverse entre las sombras, fundiéndose con el ambiente, parte de la selva ancestral. Sentirse cazados era brutal. Cada paso era resistencia ante el miedo que amenazaba con tragarlos por completo. El silencio, antes manto de paz, era ahora un grito dentro de sus cabezas. Sergio intentó aferrarse a la lógica, buscando explicaciones racionales, mientras Marcia, más sensible, captaba detalles imperceptibles. Un movimiento fugaz, un reflejo extraño en la oscuridad, la repentina ausencia de los sonidos habituales. Todo indicaba que no estaban solos y que la presencia no era solo curiosa, era hostil. En lo más oscuro de la noche, cuando el aire pesaba demasiado, un sonido apagado rompió el silencio. Un arrastre lento, casi imperceptible, desde lo más profundo del monte. Se quedaron quietos, petrificados, los ojos fijos en esa dirección. La tensión llegó al límite, y el miedo se volvió una presencia física, una fuerza que apretaba el pecho y aceleraba el pulso. Antes de poder reaccionar, una sombra se deslizó entre los árboles, grande y borrosa, moviéndose con una agilidad casi sobrenatural. Era como si la selva hubiera materializado sus peores miedos en una criatura que escapaba de lógica o ciencia. No tenía ojos, solo una presencia, una voluntad salvaje e implacable que rechaza intrusos en su reino. Sergio y Marcia quedaron paralizados frente a la amenaza invisible, sin saber si correr o tratar de entender lo incomprensible. La selva parecía reírse de la fragilidad humana, consciente de su poder y de lo pequeños que somos los que osamos invadirla. Ese enfrentamiento marcó un punto sin retorno. Desde ahí, no habría vuelta atrás, solo la lucha por la cordura y la supervivencia frente a un terror ante el que no hay armas ni ciencia. La selva, en su brutal sabiduría, dictaba sus reglas, y ellos estaban atrapados en la historia que ellos mismos despertaron. Los días siguientes se volvieron una danza macabra entre lo real y la locura para Sergio y Marcia. La selva, antes un espacio de asombro y descubrimiento, se convirtió en un laberinto mental donde cada sombra traía dudas, cada sonido era presagio y el tiempo perdía sentido. La línea entre realidad e imaginación se borraba y la cordura se les rompía como cristal antiguo, frágil y filoso. El aislamiento y la presión constante de esas presencias invisibles comenzaron a corroer sus mentes. Marcia, antes firme, veía figuras en los rincones de la tienda, sombras que desaparecían cuando las enfrentaba. Sergio escuchaba voces susurrándole el nombre, como si la selva intentara extraer secretos olvidados. Cada noche era tortura, sueños vívidos mezclados con recuerdos distorsionados, haciendo imposible saber qué era real o solo producto de una mente al borde del colapso. Fue durante uno de esos momentos de delirio cuando Sergio encontró algo que contradecía todo lo que conocían, un artefacto ancestral, semienterrado, cubierto de símbolos raros y emanando una energía inquietante. Ese descubrimiento fue un giro, la clave para entender qué había despertado el terror en la selva. Pero también era una carga imposible, porque revelaba que habían pisado terreno prohibido, violando secretos que la selva guardaba por siglos. La revelación trajo una nueva oleada de temor.
pero también una rara esperanza. Tal vez allí estaba la respuesta para sobrevivir o el motivo de su condena. El artefacto latía con su propio ritmo, como vivo, contando una historia que trasciende generaciones y desafía comprensión humana. Cada día, la batalla entre razón y desesperación se volvía más intensa. La Amazonía no era escenario, era un personaje que los empujaba al límite. Dejaron de ser científicos, pasaron a ser víctimas de una fuerza ancestral que probaba su cuerpo, mente y alma. Al borde del colapso, Sergio y Marcia entendieron que no habría explicaciones simples ni finales reconfortantes. Lo que tenían frente a sí era un reflejo oscuro de los miedos humanos más profundos, una experiencia que dejaría cicatrices y una pregunta: ¿hasta dónde llegaríamos para desvelar lo desconocido? ¿Y qué estaríamos dispuestos a perder? El sol nunca pareció estar tan lejos para Sergio y Marcia, como si la propia luz hubiera sido devorada por la densidad de la selva que los rodeaba. Lo que comenzó como una misión científica llena de esperanza y curiosidad, se transformó en un escenario de pesadilla, donde la realidad se despedazó en fragmentos incomprensibles. La Amazonía, con su vastedad y misterios, les enseñó que existen fuerzas más allá de la comprensión y que ciertos secretos se guardan con una intensidad brutal. En la última noche de su expedición, cuando el miedo era una compañía constante, la selva hizo su última jugada. Las sombras se levantaron de las profundidades, figuras deformes que parecían ecos de un pasado ancestral, bailando en una coreografía macabra bajo la luna temblorosa. Sergio y Marcia, exhaustos y desesperados, sabían que ya no había lugar para dudas ni huida. Solo quedaba enfrentar a la entidad que los cazó. No hubo gritos ni enfrentamientos, solo el silencio pesado de la selva y el susurro de verdades prohibidas que flotaban en el aire. La experiencia final fue más que un choque, fue una inmersión total en un misterio que desafía el tiempo, una lección cruel sobre la fragilidad humana ante lo desconocido. Cuando finalmente salieron de la selva, ya no eran los mismos. En la mirada llevaban la sombra de lo que presenciaron, una marca invisible, imposible de borrar. El legado de esa expedición no era un informe científico, sino una narrativa oscura, una invitación a reflexionar sobre lo que realmente sabemos y lo que preferimos mantener oculto. La historia de Sergio y Marcia es un recordatorio tenebroso. La naturaleza, en toda su grandeza, no solo es fuente de vida, sino un reino donde reina lo inexplicable. La Amazonía cuida sus secretos con ferocidad, y quien intenta vulnerarlos debe estar listo para pagar el precio. Este relato no busca respuestas fáciles, provoca inquietud, porque a veces la verdad más aterradora es la que nunca podremos comprender del todo. Su viaje es una invitación a mirar el mundo con ojos cautelosos, sabiendo que, detrás de cada sombra, puede haber algo observando de vuelta, esperando el momento exacto para mostrar su verdadero rostro. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud, donde el silencio se hace ensordecedor y el miedo te recorre la espalda sin razón? Esa es la esencia de lo que vivieron Sergio y Marcia en la selva amazónica. Un encuentro que va más allá del miedo común, que se clava en el alma y deja cicatrices que nunca se borran. El terror que vivieron no era solo un monstruo escondido entre los árboles o una criatura de leyendas. Fue el choque brutal con algo que desafía la lógica, que va más allá de la ciencia y escarba en los rincones más oscuros de la mente humana. La Amazonía, con su belleza feroz, no es solo un ecosistema, es un relicario de misterios, una puerta al misterio que, una vez abierta, tal vez nunca se cierre. Ahora, aquí, estás frente a ese portal. Cada historia que escuchas, cada susurro del portal del pavor, es una invitación a explorar lo desconocido, a sentir la adrenalina de enfrentar lo que muchos prefieren ignorar, porque el verdadero terror no está en lo que ves, sino en lo que sientes, en lo inexplicable, en lo que te acecha callado en la oscuridad. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué historia del portal del pavor te ha puesto los pelos de punta? ¿Cuál te ha robado el sueño y te desafía a ser valiente?
Comparte tus experiencias, miedos y teorías en los comentarios. Aquí, cada voz es parte de nuestra comunidad de exploradores del oscuro, donde el miedo nos une y fortalece. Gracias por acompañarnos en esta noche oscura en el Portal del Pavor. Ahora dime, ¿tendrías el valor para pasar por esto? Cuéntanos en los comentarios si logras dormir esta noche. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más historias escalofriantes cada semana. Que duermas bien, si puedes. Hasta la próxima historia del Portal del Pavor.